Hoy tenemos una entrevista a una persona que ya ha estado en varias ocasiones al canal, sobre todo para hablar del tema que hoy también nos ocupa, porque es una de sus principales especialidades, que es Bitcoin. Y vamos a reflexionar en este directo sobre cuáles son las implicaciones geopolíticas a futuro de la existencia de Bitcoin y de la relación que los distintos estados, en función también de sus afinidades y de sus animadversiones, tienen entre sí y tienen en relación a Bitcoin. Y para eso vamos a hablar, ya digo, con una persona que estudia de manera sistemática y continuada Bitcoin desde múltiples perspectivas, también desde la perspectiva geopolítica, que es nada más y nada menos que Álvaro de María. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo por aquí, Juan Ramón. Álvaro, además de ser experto en Bitcoin, o precisamente por ello, también es el director de 2 programas de posgrado sobre Bitcoin que acoge la Universidad de las Hespérides, que es la institución que apadrina el directo de hoy. Por un lado, tenemos el posgrado específicamente dicho, stricto sensu, en Bitcoin, y por otro lado tenemos el máster en Bitcoin también de la Universidad de las Hespérides. El primer programa, el posgrado, tiene una duración de medio año y el máster en Bitcoin, que es un nuevo producto académico que estamos ahora mismo lanzando en su primera edición, tiene una duración de un año entero. Esto ha sido, si nos lo puedes ampliar, Álvaro, una reacción a que después del éxito del posgrado en Bitcoin, que ya fue lanzado el año pasado y ya ha tenido alumnos que lo han estudiado y a los que al parecer les ha gustado mucho, pues ha habido una demanda de ampliación del programa a mayor duración para profundizar más en algunos temas. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no?, para aquellos que quieran aprender sobre Bitcoin e incluso dedicarse en profundidad a Bitcoin? ¿Cuál sería la diferencia entre estos 2 títulos que además van a empezar en las próximas semanas? Sí, el posgrado de Bitcoin tiene la finalidad de aquellas personas que quieran aprender sobre el activo, pues que quieran profundizar un poquito sobre él, pues que puedan aprender en un programa de 6 meses, ¿no? Que no solo es teórico, también tiene algunas partes prácticas, pero va orientado sobre todo al uso particular, ¿no? Es decir, a la comprensión o al aprovechamiento particular del alumno, ¿no? Muchos de los alumnos al final pues han querido también aprender más, profundizar más, incluso dedicarse a Bitcoin. Y por eso pues hemos organizado también un programa de máster que ya tiene su primera edición y ahora el 28 de octubre empieza también la segunda, que básicamente el objetivo que tiene es que aquellas personas que se quieran dedicar a Bitcoin pues tengan un acompañamiento, un itinerario, una serie de profesionales que se dedican a eso, junto a una serie de masterclasses de profesionales del sector, tanto de Estados Unidos como de todo el mundo, no solo de España, que les van a ir explicando pues cuáles, no solo los componentes teóricos y prácticos para dedicarse a Bitcoin, cómo se están ganando ellos la vida en Bitcoin, sino pues todo su track record, todo de dónde vienen, qué han hecho y qué perspectivas de futuro ven en el sector, ¿no? Y un poco esa es la idea, que los alumnos al final pues estén en contacto con aquellas personas que se dedican profesionalmente a Bitcoin. Hay uno de los capítulos, creo recordar que era de Antifrágil, de Taleb, hablaba de la tiranía de la minoría, ¿no? Al final, pues, ¿por qué los productos del Mercadona están sin gluten? Pues porque hay una minoría muy, muy insistente que va por ello y que si no, no puede comer ciertas cosas y pide por favor que lo hagan sin gluten. Vale, pues hay una minoría muy convencida que es la minoría de los bitcoiners y eso se nota mucho, ¿no? O sea, al final la tiranía de la minoría, cuando son muy radicales, cuando son muy insistentes, cuando son muy ortodoxos, se termina imponiendo de forma social o tienen un peso social desproporcionado relativamente a su poder o a su capacidad de influencia. Y yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Es decir, es que los candidatos a la presidencia electoral de Estados Unidos empiezan sus campañas electorales en las conferencias de Bitcoin. Es que, o sea, lo dices hace 6 años y es una absoluta locura, ¿no? O sea, pero bueno, y llegan al gobierno. Es que ese es el tema. Es que Robert Kennedy Jr. está en el gobierno y empezó su campaña electoral en la conferencia de Bitcoin. Vivek ha estado en el gobierno y empezó su campaña electoral en la conferencia de Bitcoin. Trump fue a una conferencia de Bitcoin y también está de presidente. Es decir, esto son cosas que parecen menores, pero yo creo que cada vez están teniendo mucha más relevancia y sobre todo que Estados Unidos siempre es la punta de lanza. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos yo creo que se va a replicar en el resto del mundo, ¿no? En unos países tardará más, en otros tardará menos, pero al final simplemente es más gente descubriendo lo que es Bitcoin, entendiéndolo, adoptándolo y beneficiándose de sus ventajas, ¿no? Entonces yo creo que eso va a seguir pasando igual.
¿no? Es decir, la gente que no lo conoce en Asia llegará un momento en el que lo conozca. ¿Dentro de 10 años? Pues dentro de 10 años, pero eso no va a cambiar el entender lo que es Bitcoin. Nos hemos centrado mucho en el papel directo que puede tener Bitcoin en esa acumulación de capital inconfiscable dentro de los países, siendo Bitcoin pues como la unidad monetaria, aunque bueno, ese es un término quizá un poco controvertido, pero como la unidad de activo base. Pero a su vez, sobre Bitcoin está habiendo un incipiente desarrollo de aplicaciones referenciadas a Bitcoin, ¿no? Y toda esa industria que gira alrededor de Bitcoin, imagino que también puede tener una cierta influencia sobre el equilibrio geopolítico global, ya digo, más allá de la acumulación de capital en Bitcoin. Explícanos un poco cuáles son esos desarrollos que estamos empezando a ver sobre Bitcoin y que en parte también los estudiamos en el máster como una posible vía de negocio. Sí, sobre todo aquí tenemos dos componentes que son las capas 2 y las sidechains, ¿no? Al final, una capa 2 de Bitcoin, por ejemplo, es Lightning Network, ¿no? Que te permite pagos muy rápidos y prácticamente instantáneos y demás sin prácticamente pagar comisiones, ¿no? Son comisiones muy, muy ridículas. Y esto es lo que te permite, pues eso, hacer micropagos en cualquier parte del mundo sin necesidad de confiar prácticamente, ¿no? Y la verdad que es una absoluta pasada, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, se utiliza muchísimo en países con problemas para la resistencia a la censura. Cuba, Venezuela, la gente cobra en Bitcoin. Son cosas alucinantes, pero claro, es que desde Europa contratar a una persona en Cuba los costes son ridículos, una persona en Venezuela los costes son ridículos. Oye, a lo mejor no les puedes pagar por transferencia o tienen problemas para recibir fondos o pueden recibir Bitcoin así en un milisegundo sin ningún tipo de problemas y saltándose cualquier tipo de control, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se ven las propiedades de Bitcoin, ahí es donde se ve que no depende de terceros, claro. Cuando vas a Venezuela, ¿no? Que mando un saludo a Antonio Cano, que siempre es una persona encantadora. Claro, pues en Venezuela la gente puede tener propiedad y puede tener riqueza sin que el gobierno se la pueda quitar ni que sepa que la tenga. Y pueden salir de Venezuela gracias a eso. Y pueden recibir pagos y trabajar en Venezuela sin que se enteren de que lo están haciendo, ¿no? Claro, ese tipo de ventajas y de resistencia frente a la tiranía, pues es salvaje. Y a mí lo que más me ha sorprendido es lo de Cuba, ¿no? Es que en Cuba hay una comunidad de Bitcoin muy fuerte. Muy fuerte, y eso es alucinante. Luego también, por la parte de las sidechains, pues claro, todas las emisiones de activos, pues también se pueden hacer en cadenas laterales ancladas a Bitcoin, ¿no? Las que se hacen en otro tipo de criptomonedas y demás, ¿no? Entonces, claro, esto también da unas ventajas gigantescas a la hora de la liquidez, a la hora de demanda. Por ejemplo, USDT va a empezar dentro de Bitcoin mismamente, Tether va a empezar a emitir USDT en Bitcoin también. Eso ha sido una de las grandes noticias de estas últimas semanas. En las sidechains, pues por ejemplo, Rusto, RSK o Liquid de Blockstream, pues también va ganando volumen y usuarios de forma significativa. Y ahí pues también hay otra clase de activos, ¿no? Pues hay acciones, hay otro tipo de activos que la gente puede tener pues sin tener cuenta bancaria, ¿no? Entonces es bastante rico todo el ecosistema que se está desarrollando ahí. Aunque es verdad que hay que mirar las cosas con lupa, porque no se puede olvidar que una cosa es Bitcoin y otra cosa es el resto de cosas, No. aunque corran sobre Bitcoin, ¿no? Y Son eso derivados sobre Bitcoin, claro. entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado, aunque es verdad que hay proyectos muy interesantes como Dollar on Chain también, que tienen cierto nivel de descentralización y que también se emiten en sidechains de Bitcoin, ¿no? Pero bueno, es todo un tema a desarrollar, ¿no? Porque al final, pues los sistemas, al final, Bitcoin, ¿qué es? Es un registro de la propiedad, ¿no? ¿Yo puedo anclar ese registro de la propiedad, otro registro de la propiedad? Sí. ¿Cuánto cuesta desarrollar propiedad efectiva en países occidentales? Muchísimo, miles de millones, cientos de miles de millones. Pues oye, hay muchísimos países que no tienen sistemas de registro de la propiedad, que no pueden acceder a propiedad efectiva, y no tienen cientos de miles de millones para desarrollarlos, ¿no? No tienen capacidad para desarrollar todas esas instituciones financieras que les permitan operar con confianza, ¿no? Bueno, pues ya no necesitan ese tipo de instituciones, pueden construir y desarrollar todo eso sobre Bitcoin. Y todo este desarrollo sobre Bitcoin se está dando en qué países, en Estados Unidos principalmente, hay algo de desarrollo en Europa. Antes decías que en Europa el regulador no era especialmente amigable con Bitcoin, pero ¿deja algún espacio para que se pueda hacer o no? En Europa prácticamente no se hace nada, ¿no? En Latinoamérica se hace muchísimo.
y especialmente en Argentina, ¿no? Los argentinos, la verdad que son increíbles. Y Estados Unidos, pues porque tienen la capacidad. Es que al final sostener desarrolladores, sostener equipos potentes y construir todo ese tipo de cosas, pues lo hacen ellos, ¿no? Europa es muy residual, en Asia hay algunas cositas y bueno, al final pues se va desarrollando mucho todo, ¿no? Todos los proyectos y todas las cosas van ganando muchísimos usuarios, van ganando muchísima atracción y al final es verdad que hay una demanda muy fuerte de stablecoins para hacer todas las transacciones, pero es que las stablecoins van a estar corriendo sobre Bitcoin también en breves, así que yo creo que eso genera al final pues, mayor demanda de Bitcoin, ¿no? Es decir, que Tether también es una empresa que tiene una visión muy pro Bitcoin, ¿no? Ellos han explotado un modelo de negocio fantástico, pero dicen, oye, pues nosotros aquí hasta que no seamos necesarios y estemos funcionando con Bitcoin, ¿no? Ya veremos. Un último tema que quiero sacar en esta relación de geopolítica con Bitcoin es el tema que también ha ido saliendo en el chat y que es muy recurrente de las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Antes decías que en Europa pues desdeñan Bitcoin y prácticamente todo lo relacionado con Bitcoin porque están y también con las stablecoins porque están muy centradas en su euro digital, como si todo lo demás no fuera relevante. De nuevo, antes has diferenciado entre Bitcoin y stablecoins. Diferenciame si puedes entre Bitcoin, stablecoins y monedas digitales de los bancos centrales y hasta qué punto Bitcoin pues entra en esa competencia global con las monedas digitales de los bancos centrales, hasta qué punto puede ser un límite, hasta qué punto, algunos lo mencionaban en el chat, una moneda digital de un banco central se podría comer Bitcoin y lo podría desplazar y volver irrelevante. ¿Cuál es la relación entre todos estos activos? Pues mira, la diferencia entre Bitcoin y las CBDCs es abismal, porque Bitcoin tiene una oferta fija, una oferta determinística, y no depende de terceros, y las CBDCs dependen de terceros, de los bancos centrales, y la oferta es ilimitada. O sea, más diferencia que eso, pues yo creo que no puede haber, ¿no? En cuanto a las CBDCs, respecto al euro digital, es que yo creo que a día de hoy todavía ni siquiera saben muy bien lo que van a hacer, ¿no? Lo digo de verdad, porque ya mareando un poco la perdiz años y como no entienden mucho de esto, pues se van cambiando de asesores y van cambiando de empresas que lo van desarrollando y yo creo que al final pues vamos a tener suerte y no van a ser capaces ni siquiera de emitir algo, ¿no? Pero bueno, si emitiesen algo, pues al final, si no tiene demanda, pues no va a coger tracción, ¿no? Yo creo que tiene un problema muy fuerte que es el control de la oferta. Otra ventaja muy grande de Bitcoin frente a eso es la posibilidad de la privacidad, ¿no? Es decir, Bitcoin, precisamente por no depender de terceros, te permite tener privacidad si haces las cosas bien, ¿no? Pues esa es una de las cosas que también enseñamos en el máster, porque la privacidad es la posibilidad de revelarte selectivamente.